propuesta que resulta, digamos, desafiante en muchos términos para palíndromos, porque llega a ser muy diferente a lo que hemos venido trabajando a través de estos últimos años, porque es una apuesta que está completamente construida sobre la base de acciones y sonidos. No hay escenografía, no hay utilería, no hay ni siquiera texto. Entonces todo es un juego de pura imaginación, tanto del actor, de la actriz, como del espectador que está viendo la propuesta en ese momento, porque tiene que empezar a llenar a partir de su propia imaginación las acciones para poder entender toda la apuesta. Para trabajar ese montaje lo que hicimos fue básicamente inspirarnos en temas de la comedia del arte, de el mimo. El cuerpo es el que genera no solamente las acciones del personaje, sino hasta incluso parte de la escenografía, que en este caso sería imaginaria. Entrenarnos físicamente, acudir a distintos ejercicios teatrales. Recurrimos a, por ejemplo, Michel Cortemancha, de Umbilical Brothers. Todo lo hacíamos, lo llevábamos a escena, ahí experimentábamos, ahí buscábamos cuál era el sonido más acorde al objeto que estábamos tratando de recrear. Como es un espacio en el que no tenemos absolutamente nada en escena, entonces teníamos que ser muy detallistas de la distribución del espacio, los objetos imaginarios, la comunicación con el otro. En donde básicamente predomine la expresión corporal y el sonido sirva para apoyar toda la creación de estos elementos imaginarios. Un palíndromo es una palabra o frase que se puede leer igual de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, como por ejemplo ojo o ana. Y bueno, el significado de este nombre para nuestro grupo es que como el palíndromo se refleja a sí mismo, nosotros reflejamos la sociedad en la que vivimos. Entonces todas nuestras obras tienen una temática social. Nosotros siempre en Palíndromos, o la mayoría de las veces, trabajamos desde un punto de vista social, pero esta vez quisimos trabajar desde un punto de vista más experimental, jugar un poco más con el cuerpo, jugar con la imaginación, y entonces por eso es que propusimos trabajar lo que es. Entonces es súper interesante porque eliminamos un impedimento que muchas veces puede ser en el arte, la cuestión del idioma, para poder entenderlo dentro de otro contexto cultural, otro contexto idiomático, y que podemos a partir de ahí pues llevar la obra pues a otros contextos. Podemos viajar a cualquier latitud y podríamos presentar este material e igualmente se podría comprender porque no tiene el requisito del idioma. La idea nace, a diferencia, digamos, de muchos de los trabajos también, no en torno a una dramaturgia de una persona específica, sino una dramaturgia colectiva. Quisimos poner en escena diversas situaciones donde no se puede hablar, ya sea porque, qué sé yo, se le está ocultando lo que se va a decir a otro de los personajes que está cerca, entonces... O la cuestión de un funeral, por ejemplo. Son cuestiones donde resulta tan complicado el poder hablar que los personajes tienen que arreglarse de una u otra manera el poder comunicarse a través de otras estrategias. Queremos hacer que el espectador sea una parte fundamental de lo que está sucediendo en escena, porque es con su complicidad que estamos logrando lo que queremos lograr. Fue muy colectivo y eso yo creo que es lo más bonito de todo, saber que ahí todos pusimos un granito de arena para que ahora el montaje sea tal cual. Bueno, la idea es de poder llevar también a espacios abiertos, ya sea como en parques, y que la gente pues vea un poco de la idea, también llegar a comunidades a nivel nacional, llevarlo también a nivel internacional, una gira se tiene planeado por Europa. Durante todo este tiempo, Palíndromos también ha estado constantemente saliendo del país y girando en el mismo país. Desde que Palíndromos inició siempre la idea ha sido que el grupo sea un grupo itinerante
que esté al alcance de todo el mundo. También por eso el significado del nombre, ¿verdad? De sacar el teatro del teatro y llevarlo a las personas que normalmente no tienen acceso a él.